noches. Mi nombre es Diego Saldaña, soy programador de PLCs desde el año 2014. He venido manejando este tipo de equipos ya por casi 5 años, 6 años. Y bueno, la idea de este seminario es poder empezar con ustedes acerca de el entorno, cuáles son los conceptos básicos, los principios principales, de cuál es bueno, de qué es un PLC, cuándo se utiliza un PLC, qué arquitectura, cómo funciona y básicamente poder elegir y poder tener los conceptos necesarios para nosotros poder empezar un proyecto desde cero, ¿sí? Empezar un proyecto desde cero y entregarlo cumpliendo los objetivos específicos que el cliente o que en este caso que el usuario final desee. ¿Ok? ¿Sí? Entonces empezamos con el seminario. Bueno, comencemos en este caso, ¿qué cosa es un PLC? ¿Sí? ¿Qué es un PLC? Un PLC es un controlador lógico programable diseñado para trabajar en un ambiente industrial. Como pueden ver aquí en la imagen, es básicamente un dispositivo electrónico que en realidad lo que hace es absorbe mucha de la lógica eléctrica, la lógica de control eléctrica por contactores, relés, temporizadores, que anteriormente se utilizaba para tableros de control eléctricos de gran tamaño. La ventaja de este sistema es que al ser compacto, al ser pequeño, pues te permite hacer modificaciones rápidas, te permite atacar un problema relativamente rápido, porque puedes procesar directamente las entradas y salidas desde el propio controlador. Así también es muy versátil porque puedes habilitar funciones o algo que haga determinados tipos de trabajo de acuerdo a lo que tu proceso requiere. Entonces es básicamente un sistema o bueno, un control, un equipo que se va a adaptar muy bien a lo que la industria en realidad en este momento está pidiendo. Pues bien, la diferencia entre un PLC como el que conocemos, como el que se puede ver en la imagen, y un microcontrolador tradicional que podemos comprar, por ejemplo, que es un Arduino, un Raspberry o un microcontrolador Atmega, es que básicamente un PLC está diseñado para soportar el trabajo pues, en un ambiente industrial. ¿Sí? Son equipos que han sido certificados, diseñados específicamente para que puedan trabajar en ese tipo de ambientes por largos periodos de vida. Tengo conocimiento de que hay PLCs que han trabajado casi 30 años sin ningún problema. Y si lo ponemos en comparación con una tarjeta de desarrollo que utilizamos mayormente para aprender, un dispositivo sencillo, un dispositivo Arduino o cualquiera uno de estos hechizos que mayormente se hacen en las universidades o institutos, es justamente que ha sido diseñado y ha sido probado para poder trabajar en este tipo de ambientes. ¿Sí? Actualmente en Perú se viene desarrollando mucho este tipo de tecnología, se viene implementando mucho este tipo de tecnología por el hecho de que, como siempre menciono a mis alumnos en las clases en vivo, clases en Electrotec, en el instituto, es que para la industria el tiempo es dinero. Y anteriormente poder atacar un problema que se encuentra dentro de un tablero eléctrico requería que tú leyeras los manuales, estuvieras con el diagrama eléctrico a la mano para poder ubicar la falla, encontrarla y corregirla, ¿no? Pero el problema es, si quisieras hacer una modificación mucho más grande, esta lógica por contactores pues te lo impedía mucho por el hecho de que es básicamente un circuito eléctrico. En comparación, un microcontrolador PLC, para tener un entorno de programación mucho más sencillo, mucho más intuitivo, amigable, te permite hacer esas modificaciones en un tiempo relativamente corto, lo cual es perfecto para las industrias, para que éstas no pierdan su nivel de productividad y con cada mejora pues se pueda llevar también un registro y se quede almacenado dentro del PLC esas modificaciones. No, creo que ya me abrí un poquito por esa zona. Bien. Bueno, dentro de lo que es automatización, eh, tenemos total 5 niveles. En lo principal, los PLCs y los sistemas de control que nosotros conocemos en automatización solo son los 3 primeros: el nivel de campo, el nivel de control y el nivel de supervisión. Un PLC se encuentra en el nivel de control. Siempre es básicamente un equipo que se utiliza para el nivel de control,
que está diseñado básicamente para trabajar con sensores y actuadores que se encuentran al nivel de campo. En el nivel de campo nosotros tendríamos pistones, motores, variadores, arrancadores, sensores de presión, transmisores de temperatura, eh, bueno, un sinfín de sensores, un sinfín de actuadores. Todos estos equipos bueno, todos estos equipos son conectados al PLC para que éste tenga un conocimiento acerca de en qué estado se encuentra el proceso y de acuerdo a eso tome decisiones en cuanto a qué paso seguir o cómo va a continuar un determinado proceso. Superior a este nivel, el nivel de control, tenemos el nivel de supervisión, donde ya se encuentran los sistemas de interfaz hombre-máquina, que vienen a ser los HMIs, pueden ser desde pequeños tableritos, pequeños pantallas que se encuentren en un tablero, en la misma máquina, y pueden llegar a ser hasta sistemas automatizados, bueno, sistemas de control y monitoreo mucho más complejos, como un sistema SCADA. Entre ellos tenemos, pues, hay diferentes marcas, hay las de Siemens, que son ICC, InTouch, etcétera, que son básicamente sistemas que se conectan con el PLC y le ayudan al operador a entender en qué estado se encuentra su proceso y de acuerdo a eso, pues, tomar una acción correctiva o tomar una acción eh, adecuada para este tipo eh, para poder tomar el control del proceso, ¿no? Disculpen la redundancia. En este punto vamos a empezar a ver ya lo que son los dispositivos de una determinada marca. Si bien esta es una introducción a PLC, bueno, en este caso vamos a trabajar con los PLC de la gama Siemens, de la marca Siemens, en este caso la gama S7. En casa mayormente nosotros manejamos lo que son los PLCs 1200, pero tranquilamente podríamos trabajar con los PLCs de gama superiores como son el 1500, el 300 o el 400. Eso ya depende mucho del tipo de software que tengas instalado, que bueno, para este tipo de clases que vamos a desarrollar utilizaríamos lo que es el sistema TIA Portal, ¿sí? Básicamente el software TIA Portal, que es el software de Siemens para poder controlar todo este tipo de PLC, ¿no? Toda su gama de PLCs. Bueno, dentro de este sistema, nosotros dentro de este software que habíamos mencionado antes, nivel de campo, control y nivel de supervisión. Eh, Aquí podemos observar, por ejemplo, que en el nivel de campo, en la parte inferior, eh, se encuentran los diferentes dispositivos que podemos nosotros dejar instalados en campo, por ejemplo, medidores de energía, variadores, eh, señales eléctricas, en este caso, por ejemplo, tenemos una luminaria. Todos estos sensores son conectados al controlador, pueden ser conectados directamente a través de las entradas de redes digitales, a través de los módulos de expansión que estos tienen, o pueden ser conectados a periferias descentralizadas, que vienen a ser comunidades de extensión desde el controlador principal, que puede estar conectado en un gabinete principal, en un ambiente alejado, un ambiente, o pueden estar directamente al lado del proceso, directamente al lado de la máquina que van a controlar. Entonces, una vez que las señales llegan al nivel de campo, a nivel de control, ya son unidas, en este caso ya son unidas por módulos de entrada digital de los PLCs, dentro de los cuales se ejecuta el programa de usuario, ¿no? Se ejecuta el programa que uno decide, uno define, y ya el PLC, de acuerdo a estas condiciones, pues ejecuta su determinado proceso, da las órdenes a sus esclavos, da las órdenes a sus salidas, para poder continuar con la programación que se ha establecido. Aquí podemos observar, por ejemplo, que tenemos un sistema Logo, un PLC 1200, un 1500, un PLC 300 y un PLC 400, que son las PLCs de la gama S7, que bueno, vamos a ver en una diapositiva más adelante. Superior a esto, bueno, un nivel más superior, en este caso encontramos lo que son los paneles Simatic HMI. Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes, en este caso son Comfort, si no me equivoco, es un KTP 700, perdón, un TP700. Y el otro es un panel Comfort también, pero en este caso tiene las teclas de forma exterior, ¿no? De forma externa. ¿Sí? Entonces, estos ambos paneles se pueden utilizar para observar el proceso directamente en campo. O si es que fuéramos más arriba, podríamos utilizar quizás un Simatic PG o una PC que no sea una station donde se aloje una escala
que regule todo el control de una determinada planta. Básicamente esto es lo que es la familia Simatic dentro de el portafolio de cómo se maneja un sistema automatizado, bueno, cómo maneja Siemens, cómo ataca Siemens a las soluciones de automatización para industria. Bien, entonces, bueno, teniendo conocimiento acerca de qué es un PLC, para qué se utiliza, podemos ya empezar a ver las diferentes gamas que tiene en este caso la marca Siemens para poder atacar determinados procesos. ¿Sí? Empezamos en este caso con los sistemas Logo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, estos PLCs que podemos observar en esta diapositiva son sistemas que fueron lanzados en el año 96 como una alternativa o como una migración del sistema S5 que tenía Siemens, que había lanzado en los 80, si no me equivoco. Estos equipos fueron lanzados con la idea de poder ser modulares y que estos se fueran adaptando de acuerdo a la complejidad del proceso. Por eso que tenemos una recta progresiva, una función progresiva, se puede ver en la parte posterior, que de acuerdo a la cantidad de entradas y salidas que requiere el determinado proceso, la velocidad de ejecución o la necesidad de comunicación entre un maestro, en este caso pueden ser varios diferentes equipos que pueden trabajar como esclavos, pues se requería un PLC que cumpliera con las características necesarias como para poder trabajar con holgura ese tipo de proceso. El primer sistema, en este caso, el primer equipo que podemos encontrar aquí en la parte inferior es un Logo. Un Logo es un relé inteligente. Personalmente no lo considero muy bien como si fuera un PLC, pero puede ayudar para pequeñas tareas, para tareas puntuales. En este caso podemos observar aquí en la diapositiva que es un Logo 6, es un Logo muy antiguo, y actualmente estos equipos ya están descontinuados. Pero, sin embargo, para aplicaciones, por ejemplo, como sistemas de bombeo, como control de luminarias, o un pequeño proceso que no tenga más de 24 entradas y 24 salidas digitales, pues un logo podría ser una solución óptima para ese tipo de proceso. Y pues es cierto, muchas veces a veces es mucho más sencillo colocar un logo que colocar un juego de contactores y pues por su costo y por su calidad-precio es un muy buen equipo para poder dar solución a este tipo de instalaciones, ¿no? Este tipo de proyectos. Superior a este ya tenemos ahora sí el primer PLC que lanza Siemens, en este caso es el PLC 600. El modelo que podemos ver ahí, si no me equivoco, es un 221 o 222, creo que es. Se encuentra aquí como segundo nivel. En este caso ya tenemos ahora sí un PLC. Tiene una capacidad de 128 entradas, 128 salidas. No recuerdo muy bien la cantidad exacta. A comparación con el logo, pues venía con las posibilidades de poder trabajar comunicaciones PPI y comunicaciones Profibus en algunos modelos. Tiene la capacidad de poder expandir su memoria y poder alojar un programa mucho más complejo, mucho más completo que un logo tradicional. En este caso ya empezamos a hablar de una solución más completa, mejor integrada, con una capacidad de integración mucho más amplia. Pero en realidad este PLC fue diseñado básicamente para soluciones puntuales pequeñas, como lo son una pequeña estación, por ejemplo. Si imaginamos una línea de producción completa que tenga diferentes estaciones que cumplan un determinado proceso, este PLC estaba diseñado para trabajar en una de esas estaciones. Si lo ponemos como un ejemplo, tendríamos en este caso, imaginemos que este es un sistema de embotellado de agua, en el cual empieza desde la botella desde la botella en virgen, lo que son los pellets virgen. El primer proceso que sería, por el que pasarían estos pellets sería una extrusora, una inyectora para poder formar las preformas de esta botella. Su segundo proceso sería quizás un soplador, un horno soplador que le dé la forma a la forma virgen de la botella, ¿no? Una forma, por ejemplo, como una conocida, podría ser la forma de Coca-Cola. Esa sería una segunda estación. Una tercera estación, esta
sería lavada, ¿no? Sería preparada para poder ser llena en la siguiente estación, ¿no? En esta cuarta estación, ya que lo estamos mencionando numéricamente, en esta cuarta estación podría ser quizás ya directamente lo que vendría a ser el llenado de la botella, y lo que es inyección de líquido, en este caso de la fórmula, puede ser de un agua, puede ser una bebida energética, puede ser una gaseosa. Esta estación de la par también se sellaría o taparía el contenido para poder volver hermético el envase. Entonces estaríamos hablando que en la cuarta estación ya se estaría completando el, el llenado de la botella, pero todavía nos queda una última estación, bueno, un par de últimas estaciones que podrían ser quizás el etiquetado de esta misma botella y luego posteriormente un embalado, ¿no? Una máquina que nos permita agrupar las botellas de 12 en 12, embalarlas y prepararlas para que puedan ser transportadas o almacenadas en una parihuela, en un determinado paquete. Entonces, para este proceso de embotellado tendríamos un total de 7 procesos, 7 mini procesos, 7 estaciones. Y estas estaciones, pues, cada una de ellas estaría controlada por un PLC, en este caso PLC 200. Para que este proceso funcione por completo, estos 7 PLCs deberían estar trabajando correctamente para garantizar que el proceso se pueda cumplir en el tiempo y en la velocidad adecuados, ¿no? Entonces, básicamente un PLC 200, por la cantidad de entradas y salidas que puede manejar, es utilizado muchas veces solamente para pequeñas aplicaciones, pequeñas estaciones, que no superen una cantidad máxima de entradas y salidas de, si no me equivoco, 128 entradas, 128 salidas. Por favor, corríjanme ahí. Eh, y bueno, y tiene muy buena capacidad de comunicarse con diferentes esclavos a través de comunicación serial. Puede trabajar comunicaciones RCD 485, RC 232, comunicarse con hasta 32 esclavos en comunicación Modbus RTU, por ejemplo. Esos esclavos pueden ser quizás variadores de velocidad, pueden ser arrancadores, que tengan también este protocolo, por supuesto, que permitan al PLC tomar control sobre ellos, ¿no? Con la mayor cantidad de salidas que se utilicen, pues el CPU principal, en este caso la unidad de control, tiene que expandir para poder eh, cumplir con el manejo correcto de estas entradas y salidas y que no se tenga un sistema muy saturado, ¿no? Porque al final el PLC también tiene ciertas características con las cuales puede trabajar eh, ciertas limitaciones, obviamente por el hardware de esa época. Así que de acuerdo al proceso, de acuerdo al proyecto que queramos trabajar, pues tendríamos que elegir en este caso. Bien, superior a este equipo tenemos ya el PLC 7300, que ya es un PLC, a diferencia del PLC de gama baja. El PLC 300 ya es un PLC de gama media, con capacidad de poder manejar una cantidad considerable de entradas y salidas. Creo que cada uno de estos equipos salió con una cantidad de 1000 entradas, 1000 salidas. Y creo que los más modernos actuales que han salido, creo que el 317, tiene capacidad de poder manejar hasta 5000 o 8000 entradas. ¿Sí? O sea, tiene una cantidad de memoria bastante más considerable en comparación con su hermana menor. Y básicamente fue lanzado al mercado para poder trabajar lo que ya son líneas de producción completa. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo que utilicé para el PLC 200, mientras que para esta línea de producción de botellado, mejor dicho, de agua mineral, por ejemplo, requeríamos 7 estaciones y por cada estación necesitaríamos un PLC 200. En este caso, un PLC 300 podía hacerse cargo tranquilamente de las 7 estaciones y sincronizarlas todas a la vez, haciéndose mucho más versátil, por ejemplo, el sincronismo de toda la línea, ya que todos los equipos estaban controlados por un mismo cerebro, por un mismo controlador principal, y con eso puede garantizar el funcionamiento correcto de toda la línea de producción. Estos PLC 7300 pues han dominado gran parte del mercado, de hecho son los PLCs que más conozco, que más he visto instalados en industria, debido a que sus características propias del equipo le permitían hacer funciones tecnológicas bastante avanzadas, así que ha sido ha sido bastante distribuido en el mercado. Justamente es una de las soluciones más ampliamente utilizadas por las diferentes empresas del mundo, de Perú y del mundo, en realidad. Sí.
Superior a estos equipos, pues ya tenemos los PLC 7400. Estos PLC ya son PLC de gama alta. Son equipos diseñados para controlar ya una planta de producción completa y a nivel de monitoreo, por ejemplo, de un Process Control System. Ya ahí estamos hablando de, por ejemplo, decisiones que requieran una toma de decisiones mucho más rápida, un control o monitoreo de aplicaciones muy delicadas, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso quizás de las refinerías. En este caso, las refinerías, su proceso en realidad es uno solo, a pesar de que la empresa o que la planta pueda ser enorme. En realidad, todo el sistema corresponde al mismo proceso. Entonces, para poder trabajar toda la planta se utiliza un solo PLC. En realidad, no es uno solo, simplemente para ese tipo de aplicaciones donde una pequeña falla en el sistema puede provocar una explosión, puede provocar una fatalidad. El PLC 400 sale con una característica interesante que es básicamente un sistema redundante. Un sistema redundante es básicamente dos PLC 400, dos monstruos básicamente, trabajando uno al lado del otro, teniendo uno como maestro y el otro como backup. ¿Sí? En este caso, en los sistemas redundantes tenemos un CPU que trabaja como unidad primaria y un CPU que trabaja como unidad backup. En el caso de que surja algún problema, surja alguna falla en el PLC o en el CPU primario, pues pasa stop, se va a error. Sin embargo, como el proceso no puede quedarse sin una unidad de control principal, su hermano gemelo, en este caso el backup, toma el control del proceso desde el punto donde lo dejó el maestro o desde el punto donde lo dejó el PLC principal. Con eso garantizamos de que el proceso en sí no quede expuesto a fallas, no quede expuesto a... Perdón, creo que se me cortó el micro ahí. Bueno, que con este equipo básicamente nos garantizamos que un proceso industrial siempre tenga un controlador o un cerebro que se asegure de que todo el proceso se encuentre en perfectas condiciones, ¿no? Básicamente garantizamos con eso el procesamiento. Eh, bueno, estos equipos también a veces son utilizados para cuando trabajamos con sistemas de Simulsion, por ejemplo, en algunos casos he visto alguno ahí. O también para cuando queremos controlar, por ejemplo, sincronismo de diferentes ejes, sincronismo de diferentes motores. ¿Sí? Básicamente es un PLC bastante poderoso, capaz de manejar a sus hermanos menores, por ejemplo a 300 y 400, comunidades esclavos, que no hacen más que rendir o que, bueno, a copiar data, a copiar información de sus entradas digitales y enviarse a la PLC 400 para que éste tome las decisiones mucho más rápido y tome acción sobre las salidas o sobre los esclavos que estén disponibles. Entonces podríamos decir que un PLC 400 es un nivel bueno, se utiliza para sistemas automatizados de un nivel muy superior, mucho, muy superior. Básicamente para sistemas SCADA, sistemas de control de procesos. ¿Sí? Bueno, en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de él. Pero bueno, esta es básicamente la primera, esto fue la solución que dio Siemens en el año 1996. O sea, fue hace más o menos ya sus más de 20 años. Y bueno, la diapositiva de aquí también sirve para poder conocer un poco cómo se trabajaba en esa época, ¿no? Por ejemplo, si observamos de nuevo a los equipos, podemos observar que debajo de ellos, o a la mano derecha de ellos, tenemos unos cables. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el logo utilizaba un cable logo serial, si no me equivoco. Para el TC200 utilizamos un cable PPI. Y para el PLC300 utilizábamos, tanto para el 300 como para el 400, utilizamos un cable MPI. ¿Sí? En este caso, estos cables, para esas épocas, pues utilizaban protocolos cerrados, protocolos estándar, ya que esa era la manera como las marcas se iban protegiendo y cada uno iba
lanzando un protocolo cerrado para sí mismo. Sin embargo, pues con la globalización, pues una de estas marcas ya no pudo mantener ese protocolo cerrado debido a que los propios clientes empezaron a variar o a, ¿cómo se diría? O básicamente a manejar un sistema multimarca dentro de las propias empresas, dentro de las propias plantas. Por ejemplo, caso de PLCs, y los PLC Siemens son muy buenos. Siempre he trabajado con ellos, pues no he tenido ningún problema. Son equipos bastante versátiles, bastante adaptables para un determinado proceso. Sin embargo, en el tema de variadores, por ejemplo, yo he visto que en la industria mucho para el sistema de bombas, por ejemplo, utilizan mucho la marca Schneider o la marca Danfoss. ¿Sí? Entonces, eh, para estas épocas, bueno, para esas épocas, si tú querías trabajar un PLC 300, querías manejarlo con un variador de otra marca, pues era un poquito más difícil. Pero ya con el tiempo, los mismos fabricantes se empezaron a dar cuenta que no podían mantener el mercado cerrado, así que decidieron empezar a estandarizar determinados protocolos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Unos protocolos más utilizados o que ya se empezó a estandarizar fueron el Motos RTU a través de protocolos 485. Sobre ese mismo protocolo se empezó a trabajar ya lo que es el protocolo Profibus, ¿sí? Profibus DB. Y ya posteriormente, con el paso de los años, pues se empezó a migrar a lo que son los sistemas Profinet. Es un tercer protocolo de comunicación ya mucho más rápido, ya basado en Ethernet, que es ya un protocolo más estándar, más actual, con velocidades mucho más grandes, obviamente. Y bueno, entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? En todo caso, que en el año 96, para tú programar cada uno de estos PLCs, tú necesitabas un cable diferente. Y cada uno de estos cables, pues, no era muy económico, sino que significaba un pequeño costo de unos 1.500 soles o 1.000 soles, si no me equivoco, actualmente creo que están en ese precio. Aunque ya hay versiones chinas que les ofrecen más económicos. Pero para esa época, pues, si tú querías trabajar correctamente, tenías que obtener el cable adecuado de la marca, ¿no? Entonces, como que te cerraban un poco las puertas ahí. Y para las empresas pequeñas, pues esto no era muy útil, ¿no? Aparte de tener un cable especial, también necesitabas un software especial. En este caso, para el necesitabas el Logosoft. Para el PLC 200 utilizabas el PLC, bueno, el C7 MicroWin, Step 7 MicroWin. Y para programar el 300 y 400 utilizabas el Step 7. O en el caso de sistemas de procesos industriales, trabajabas ya con el PSS7, es otro software, para un control de procesos más grande. Entonces, en total tenías que para cada PLC tú necesitabas, sí o sí, un cable especial y un software especial. Obviamente cada uno de estos tenía su costo, tenía su licencia, obviamente. Y pues para una planta que recién estaba empezando, pues no le era muy conveniente trabajar ese tipo de equipos por el tema de costo. Al menos en el mercado peruano. Pero sin embargo, para el mercado internacional, pues, o bueno, para las grandes empresas, pues, eh, era necesario trabajar una gran cantidad de backups, una gran cantidad de información, y al tenerlos en diferentes software, pues podía generarle algunos problemas. ¿Sí? Ya es entonces que para el año más o menos 2009-2010, eh, ya se empiezan a estandarizar determinados protocolos. Por ejemplo, desaparece lo que es las comunicaciones seriales de la gran mayoría de sistemas de cómputo. Sistemas, por ejemplo, de las laptops ya desapareció el puerto serial. Empezó a trabajarse más con puertos USB. Sin embargo, pues ya con miras a que pase algo similar con el puerto serial, el USB también se planteaba que quizás en un momento se podía desaparecer. Entonces, se decidió, en este caso, bueno, los diseñadores, los fabricantes decidieron migrar a un protocolo que fuera mucho más global, que aguantara mucho más, muchas más, velocidades mucho más grandes, que aguantara también comunicaciones a grandes distancias. Y se empezaron a desarrollar en este caso soluciones sobre los protocolos Ethernet. Es así que, por ejemplo, en el caso del logo, se empieza a trabajar ya con un logo, con un puerto Ethernet desde la versión 7. Esta es una imagen de un logo 8, estos son los logos actuales. Esta es una imagen de un logo 8.
Ya estos nuevos pues tienen la posibilidad de poder comunicarse a través del protocolo Ethernet con un HMI. Eso quiere decir que ya pueden utilizarse para aplicaciones un poquito más complejas, un poquito más eh, un poquito más versátiles, por así decirlo. Sin embargo, pues siguen siendo relés inteligentes nada más, porque sus módulos de expansión solamente aguantan, si no me equivoco, igual, ¿no? 24 entradas, 24 salidas, no es posible expandirlos más. En salidas digitales, bueno, en señales digitales, señales analógicas, si no me equivoco, solamente aguantan 10, 10 entradas y salidas, no aguantan más, porque no están diseñadas no están diseñadas para soluciones más complejas, sino para soluciones sencillas. En el caso de los PLCs más grandes, pues en este caso Siemens decidió eh, actualizar estos equipos. Es así que, por ejemplo, en el caso del PLC de 200, como ya el equipo era muy sencillo, muy antiguo, se decidió migrar completamente y rediseñar toda la plataforma. Así que Siemens saca lo que ya es el PLC 7200, que reemplazaría, o que, bueno, que sería una migración completa del PLC 200 que anteriormente se utilizaba para estaciones pequeñas. Así que el PLC 1200 que nosotros empezamos a trabajar es una solución para aplicaciones pequeñas, podría decir que es un PLC de gama baja. Sin embargo, pues al pertenecer a una época pues mucho más actual, ya se puede utilizar para aplicaciones un poquito más complejas, quizás llegando o tocando algunas funciones que antes eran netamente para PLCs de gama intermedia, como por ejemplo el PLC 300. Sí, el PLC 1200 ya empezó a tomar ese tipo de atribuciones, ya empezó a tomar ese tipo de características, como por ejemplo poder manejar una gran cantidad de entradas y salidas, manejar una gran cantidad de esclavos en comunicación Profinet, Profibus, trabajar con múltiples protocolos a la vez, por ejemplo, protocolos seriales, protocolos Profibus, a través de tarjetas de expansión. Y pues el PLC 1200 nació con un puerto RJ45 embebido, eso quiere decir que soporta protocolos basados en Ethernet, sea TCP/IP, modos TCP, por ejemplo, Profinet y comunicación C7, ¿no? Para poder trabajar directamente con soluciones también de la misma Siemens. Y obviamente también se hizo lo mismo o lo propio con el PLC 300 y el 400, los cuales fueron actualizados a nivel de hardware, obviamente. No pudieron ser, no, bueno, por como estos equipos originales no eran tan, fueron bastante más distribuidos, bastante mejor distribuidos que los PLC 300. Y obviamente la migración de estos equipos por unos más modernos, pues era un poquito más compleja. Entonces Siemens lo que decidió, o bueno, lo que se decidió en ese momento fue eh, actualizar básicamente y cambiar la forma anterior, como pueden ver acá es un poquito más grande, ¿sí? Por una forma más, más delgada, pues hicieron una CPU Slim, y con eso pues se logró mantener todavía el soporte de los PLC 300 anteriores, ¿no? Lo mismo se hizo, lo propio se hizo también con los PLC 400, y a nivel de hardware interno también han cambiado, se han vuelto mucho más rápidos, obviamente, y todavía se pueden encontrar algunos, y bueno, la migración de un PLC antiguo 400 por un PLC actual, pues es más sencilla, ¿no? Actualmente todavía se pueden dar soluciones como esa. Sin embargo, pues sí me se dio cuenta de que si bien estos PLC son fuertes, son de gama media y gama alta, era necesario actualizar, dar una solución mucho más, más actual, por así decirlo, y decidió sacar en este caso el PLC 6500, que vendría a ser el PLC de gama alta actual, que se encuentra actualmente entre el nivel del 300 y 400. Sin embargo ya empezaron a sacar funciones especializadas para poder reemplazar el PLC 400. Hace un mes o un par de meses salió ya lo que es el sistema redundante por 1500 a través de una CPU 1515R y 1517R, si no me equivoco, que ya empezó a trabajar con sistemas o con funciones similares a lo que tenía, a lo que se trabaja con PLC 400. Entonces, para procesos o para para proyectos nuevos ya empezó a trabajarse ya con este sistema, ¿no? Con este PLC de gama alta, más moderno, más actual, con mucha mayor capacidad. ¿Sí? Ahora, bueno, a la par de todo esto, Siemens se dio cuenta pues, de que trabajar un protocolo cerrado para cada uno de estos CPUs era muy tedioso, no solamente para las integraciones, sino también
para los usuarios, para los fabricantes, para los, para las empresas. Entonces lo que se decidió fue que todos estos PLCs empezaran a salir ya con el puerto RJ45, el puerto Ethernet que encontramos en nuestros laptops embebido. Por lo tanto, para poder programar estos equipos actuales no es necesario tener un cable especial, basta con tener una conexión RJ45 desde tu computadora o una conexión Ethernet y estar en la misma red que estos equipos, que estos PLCs para poder programarlos. Y ya no es necesario comprar adicionalmente un cable exterior, solamente basta estar en la misma red Ethernet que ellos. Bueno, como comentaba, en este caso el Evo 8 es básicamente un PLC, un nano PLC, que es un relé inteligente. Actualmente ya viene con lo que son puertos RJ45 como el que podemos ver aquí en la imagen. Obviamente ya empieza a trabajarse con pantallas más grandes, se encuentra como tiene una pantalla RGB, si no me equivoco, donde ya se puede observar 6 líneas de caracteres que nosotros podemos programar, que nosotros podemos preparar y desde ahí controlar un pequeño proceso. ¿Sí? Ya viene incluso con una interfaz y un servidor web integrado que nos va a permitir dar una solución mucho más profesional para poder programarlo. Aparte también puede programarse desde el panel, es una funcionalidad bastante interesante para solución rápida o para algún cambio rápido que se requiera, ¿no? Aunque también todavía se pueden programar con el Logosoft, bueno, que es de hecho un software mucho más versátil, y si no me equivoco, Siemens, corríjame si me equivoco, creo que ya lo lanzó, ya es libre, o sea, lo puedes descargar directamente de la página y programar el PLC y bien lo sacas de la caja, ¿no? No es necesario hacer nada más. Eh, el PLC 7200. Bueno, el PLC 7200 lo vamos a explicar un poquito más en las siguientes diapositivas. Pero, bueno, en resumidas cuentas, pues es el caballero de batalla de Siemens, es un PLC de gama baja media, por así decirlo, que tiene una gran versatilidad porque puede adaptarse tanto en cantidad de entradas y salidas, como también en protocolos de comunicación, lo cual lo hace sencillo para trabajar. ¿Sí? Sencillo para trabajar, puedes desarrollar tranquilamente un proceso, un proyecto, y a medida que vas dedicándole horas, puedes tranquilamente seguir expandiéndolo sin ningún problema. Un equipo bastante versátil, bastante completo, de hecho. Y pues al haber sido lanzado hace poco, bueno, relativamente poco, el año 2010, en el que 2008, 2009, 2010, este equipo pues es moderno, ¿sí? Con las nuevas versiones que están lanzando, con cada nueva actualización de firmware, pues este PLC se va adaptando a las necesidades del mercado actual. Es un caballito de batalla bastante potente y de hecho es bastante utilizado actualmente para casi todo tipo de aplicaciones. El PD700, como lo había mencionado antes, está diseñado para trabajar con líneas de producción completas, ¿sí? Es un PLC ya de gama media. Ya actualmente, por ejemplo, acá podemos ver las soluciones y bueno, los equipos de PLC 315, 317 que ya vienen con diferentes protocolos de comunicación. Y por la cantidad de memoria, por la cantidad de- ¿cómo sería? Bueno, por la cantidad de funciones que tiene, pues puede adaptarse tranquilamente para trabajar ese tipo de soluciones, ¿no? Bueno, desde la vista superior en este caso, desde la línea superior podemos encontrar en este caso lo que son los PLC 7400, que ya son los PLCs de gama alta, los utilizados para sistemas redundantes, para sistemas de procesos de control de procesos más complejos, para incluso para sistemas de sincronismos. Sí, son muy utilizados, por ejemplo, en papeleras, por su gran capacidad de procesamiento. ¿Sí? Mayormente para estos equipos, por ejemplo, no se utilizan módulos de entrada y salida, simplemente se coloca un PLC o un CPU principal y por comunicación pues puedes utilizar tranquilamente otros PLCs como esclavos para que este PLC obtenga información, tome decisiones y de las órdenes. Son básicamente unidades de control muy potentes, muy completas. Pero sin embargo, bueno, sigue siendo fácil, bueno, es relativamente sencillo trabajar con ellos, no es muy complejo, pero sí es necesario tener cierto conocimiento para poder trabajar.
Ya como una alternativa al PLC 400 y 400, como lo mencioné anteriormente, tenemos en este caso los PLC 7500, que ya son el PLC de gama alta, por así decirlo, el PLC de gama alta más moderno, más actual. Ya incluso tienen sistemas redundantes que trabajan con fibra óptica, pueden expandirse tranquilamente, pueden tranquilamente cualquier que decía anteriormente el PLC 300 y 400. En el caso de desarrollar un proyecto nuevo, ya se empieza a trabajar con este tipo de equipos para garantizar el funcionamiento, garantizar la versatilidad del proceso, ¿no? Entonces, este básicamente es el PLC de vanguardia, el PLC más potente que tiene el portafolio de la marca Siemens. Bien, bueno, en este punto ya empezamos, ya hemos mencionado acerca de todos los equipos que tiene la gama Siemens, en este caso los PLC Siemens. Ahora, para poder programar todos esos equipos, desde el PLC 1200 en adelante, PLC 1200, 300, 1500 y 400, los últimos cuatro PLCs, eh, Siemens decidió, en lugar de tener un software para cada uno de ellos, para casi cada uno de ellos, decidió lanzar una sola plataforma que permite controlar, que permite programar todas estas unidades, todos estos equipos. Es así que nace el software de programación TIA Portal, Total Integrated Automation Portal, ¿sí? Y dentro de esta plataforma, dentro de este portal, tenemos en este caso el software de programación Step 7, que es el entorno de programación para PLCs dentro del TIA Portal, ¿sí? A la par de este equipo, a la par de este software Step 7, también tenemos el software WinCC, que también se encuentra dentro del TIA Portal para poder programar HMIs. Y si tenemos una aplicación mucho más compleja, pues podemos también instalar el paquete adicional que vendría a ser el StarDrive, que nos permitiría programar tranquilamente soluciones con drives, ¿no? Soluciones con variadores. ¿Sí? Bueno, regresando al software de programación, nosotros en este caso contamos con dentro del TIA Portal contamos con el Step 7, que está diseñado para poder trabajar los PLCs, todos los PLCs de Siemens en los diferentes lenguajes de programación que encontremos o que deseemos trabajar en ellos, ¿no? Los tres más conocidos en este caso, los tres que soporta el PLC 1200, que es el PLC de gama más baja, son el esquema de contactos, básicamente lo que nosotros conocemos como ladder, el FUP, que es el diagrama de funciones o diagrama de bloques, que nos enseñan, por ejemplo, en circuitos digitales, aquellos que han llevado eh, bueno, para aquellas personas que han llevado cursos de ese tipo. Y también tenemos, por ejemplo, el lenguaje de programación SSL, ¿no? Que es un lenguaje de programación estructurado. Básicamente es una especie de C, ¿sí? Básicamente es un lenguaje de programación que utiliza muy pocos recursos del procesador del PLC, para que el PLC se pueda dar abasto con la cantidad de funciones que podamos programarle, ¿no? Vamos a explicar un poquito mejor esto al final. Bien, entonces, vamos a empezar un poquito a tocar el tema del PLC 1200. Sí, comencemos entonces. Bien, PLC 1200 es el PLC más económico que actualmente está manejando la línea Siemens, es el PLC de gama más sencillo, por así decirlo. Este equipo eh, es un equipo compacto, y es un equipo modular. Con compacto me refiero a que incorpora no solamente el puerto de conexión Profinet, bueno, el puerto de conexión a Ethernet, para poder programarlo, sino que también incorpora la CPU, la memoria, y de acuerdo al modelo podemos encontrar hasta 14 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 10 salidas digitales. Con eso nosotros, ni bien lo sacamos de la caja, podemos empezar a trabajar un proyecto, empezar a desarrollar un proceso sin tener que preocuparnos porque nos falte memoria, porque nos falte módulos adicionales, porque nos falte entradas o salidas. Simplemente desde que sale de la caja el equipo puede trabajar tranquilamente, obviamente conectado a una fuente de energía.
y empezar a trabajar, ¿no? Empezar a programarlo, ¿sí? Es básicamente es el porqué de su diseño compacto. Para los PLC, por ejemplo, los 300, si lo ponemos en comparación, los PLC 300, los PLC 1500 y los 400, estos equipos pueden venir en versión compacta, o sea, similar al que el 1200, pero también puede venir solo CPU y el puerto de comunicación, o el puerto de enlace, que es lo que obviamente antes se hacía para poder abaratar costos, ¿no? Se tenía solamente el CPU principal de gama media o de gama alta, y el esclavo se encargaba de manejar lo que son las señales digitales, señales analógicas, ¿no? Para poder abaratar costos. Básicamente, así es como se trabajan los sistemas maestros esclavos. Este PLC podemos encontrar, bueno, en este PLC podemos encontrar, por ejemplo, aquí en el gráfico que se llama a la derecha, su alimentación. En este caso hay dos modelos, los modelos AC y los modelos DC. AC obviamente puedes trabajar con 110 o 220 voltios AC directamente alimentar al PLC. Para los modelos DC pues trabajas con 24 voltios VDC. Eh, las entradas digitales en todo PLC siempre son de tipo DC 24 voltios. Y las salidas tenemos dos posibilidades. Tenemos la opción en DC, quiere decir que son salidas a transistor, también de 0 a 24 voltios, o puedes trabajar con salidas de tipo relé, porque eso ya son PLCs mucho más compactos. Si quisieras, por ejemplo, trabajar un proyecto muy pequeño y quieres abaratar los costos al máximo, podrías trabajar con un modelo de relé, alimentación de 220, entradas salidas de 24 voltios y salidas a relé, ¿no? Con eso puedes garantizar que tu proceso trabaje tranquilamente con el mismo controlador, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, si me permiten dar un pequeño consejo, una pequeña observación, pues no me gusta trabajar mucho con esos equipos o con el modelo específico de ACDS Relay por el hecho de que en el caso de haber un cortocircuito, líneas arriba o pagos arriba del PLC, pongámoslo, no sé, en el transformador o en la propia red, exponemos a la fuente del PLC, a la fuente interna del PLC, a fallos, a cortos. Y esto puede llegar quizás a, bueno, en el mejor de los casos, volar el fusible interno, pero en el peor de los casos puede llegar a dañar el propio controlador, el propio PLC, ¿no? Les poner directamente el equipo a la red industrial. Y para estos casos, pues, en la mayoría de proyectos que desarrollo yo con la empresa o que desarrollo en lo personal, utilizo DC, PLCs que requieren alimentación DC, cosa que en el caso de surja un problema como ese, pues volaría la fuente que lo alimenta, ¿sí? Una fuente buena cuesta aproximadamente unos 300, 400 soles aquí en Perú, pero en comparación con un PLC nuevo y la programación, las horas hombres que requeriría la programación de ese equipo, pues es mucho más versátil, creo yo, cambiar una fuente dañada que un PLC completo, ¿no? Para las salidas, lo mismo. Las salidas a relé que tiene este PLC internamente, o el modelo que viene con salidas a relé, solo soporta máximo de 2 amperios. Y para cuando trabajas con electroválvulas puede haber quizás algún cortocircuito o quizás alguien utilice salidas en 220, los cuales son tensiones altas, que pueden llegar a volar una señal, que pueden llegar a volar uno de estos relés y dejarlo inutilizable, con lo cual perderías una salida digital del PLC, ¿no? Entonces, lo mismo que con el caso anterior, pues pierdes una salida digital, si no tienes cómo cambiar la programación interna del PLC, no podrías redireccionar esta salida a otra que esté disponible, porque simplemente no puedes cambiar el relé, ¿no? Tendrías que desmontar el equipo, reemplazarlo, repararlo de alguna forma y luego volver a conectarlo esperando que la salida se recupere. Sin embargo, para estos casos yo prefiero personalmente lo que son los PLCs que tienen salida DC, por el hecho de que si yo quisiera trabajar con tensión de 220, pues tranquilamente puedo trabajarlo con colocar un relé externo, un relé, no sé, un Finch Contact un Siemens, un Schneider, cualquier otro relé, perdón, de otra marca, aguas abajo, cosa que si pasa algún cortocircuito vuela ese relé. Y en comparación, pues, cambiar un relé de esos cuesta unos 40 soles aquí en Perú, creo que hay más baratos incluso. Eh, pues eso, ¿no? Pierdo, bueno, paso su cortocircuito, cambio ese relé y ya lo recupero, ¿no? No tengo ningún problema yo con el PLC y con eso también lo protejo. Esa es una de las razones. La segunda razón es
que estos PLCs actualmente ya vienen con lo que son funcionalidades de salidas rápidas. Eso quiere decir que pueden generar salidas de tipo PWM o PTO, especializadas para trabajar con servos o también para trabajar con motores paso a paso. ¿Sí? En el caso de, bueno, para aquellos que no conozcan, una salida PWM es una salida de modulación por ancho de pulso. Es un pulso de bit que tiene una longitud, ¿no? Una longitud de una amplitud en positivo que puede variar entre 1.5 y 2.5 milisegundos, con un periodo de 20 milisegundos. O sea, son señales bastante rápidas. Y una salida relé pues no puede trabajar ese tipo de velocidades porque se quemaría, se dañaría obviamente. Así que esas funcionalidades creo que han sido deshabilitadas para los PLCs que tienen ese tipo de salidas, ¿no? Entonces, realmente estoy perdiendo, ¿no? Pierdo la posibilidad de yo poder generar algún, por ejemplo, sistema de control que quisiera hacer para quizás un control de temperatura, porque yo internamente podría hacer que el PLC generara una señal PWM, mandarla al calentador, en este caso, directamente desde el PLC, ¿no? Pero si tuviera salidas a relé, pues no podría hacerlo. Tendría que utilizar otro artilugio o ver la manera de controlar estos calentadores de otra forma, con lo cual estaría perdiendo una característica importante del PLC. Estaría complicándome más de lo que debería. Por eso es que básicamente, en lo personal, yo recomiendo que los PLCs que van a utilizar para proyectos nuevos sean de tipo alimentación DC, vale, entradas digitales DC y salidas digitales DC. Esto aplica para todos los PLCs, pues, para todas las marcas, mejor dicho. Aplica para Schneider, aplica para Allen-Bradley, aplica para Siemens, aplica para todos ellos. Bueno, obviamente el PLC 1200 tiene diferentes modelos, tiene diferentes gamas. Los más conocidos son estos cinco: el 1211, 1212, 1214, 1215 y 1217. Como pueden ver aquí en el primer recuadro resaltado, cada uno de ellos tiene características más grandes que el anterior, con lo cual se vuelven soluciones más óptimas, o sí, más óptimas, más preparadas para los determinados procesos. Por ejemplo, si tuviera un proceso pequeñito, que no requiera mucho procesamiento de entradas digitales, tranquilamente podría trabajarlo con un 1212. Sin embargo, la limitación que tengo con el 1212 es, aparte de su memoria de carga, sí, aparte de su memoria, ahora vamos a explicar esto un poquito más. Bueno, la memoria de trabajo es comparable a lo que nosotros denominamos la memoria RAM en una computadora. La memoria de carga es comparable con la memoria ROM o el disco duro del PLC, mejor dicho. La memoria remanente es el área de memoria que tiene el PLC para poder almacenar el último valor de un determinado bit. ¿Sí? Es básicamente cuando el PLC se desconecta, el valor es guardado dentro de esta área remanente, o la variable el valor de cambio de esa última variable pues se almacena aquí, cual si el PLC pasara a estado de suspensión. ¿Sí? O sea, si el PLC se reenergiza y arranca de nuevo, pues la memoria remanente mantiene esos datos almacenados en el PLC. Podemos ver que aquí se queda el 1211, tiene una memoria RAM de 30 kilobits y una memoria de carga, un disco duro de 1 megabyte, ¿no? Mientras que en comparación un 1214 tiene 75 kilobits y un 1217 tiene hasta 125 kilobits con una memoria de RAM una memoria de disco duro de 4 megas, ¿no? Mucho más grande. ¿Sí? Entonces estas son las características de cada uno de estos equipos. Y bueno, adicionalmente a esto podemos aquí ver resaltado que eh, estos 5 modelos tienen una capacidad de expansión, una capacidad de poder soportar módulos de entrada y salida adicionales. El 1211, por ejemplo, no puede soportar ningún módulo adicional. Eso quiere decir que nace y muere con 6 entradas, 4 salidas. ¿Sí? Es un PLC bastante pequeñito.
Obviamente también viene con dos entradas analógicas, todos los equipos casi vienen con dos entradas analógicas disponibles. Para los modelos 1212 se puede expandir hasta dos módulos más. Estos pueden ser módulos de entrada serie digital o módulos especializados. Por ejemplo, módulos de pesaje, módulos de control de temperatura, bueno, control de vibración, módulos de control de energía, etc. A partir del modelo 1214, 1215 y 1217, ya todos los PLCs pueden ser expandidos hasta una cantidad máxima de 8 módulos. ¿Sí? Eso quiere decir que se puede expandir mucho más en comparación con los dos modelos anteriores. Incluso, por ejemplo, el modelo 1215 y 1217 vienen hasta con dos salidas analógicas. Eso quiere decir que ya vienen ya mucho más completos. Todos los modelos de PLC 1200 pueden trabajar con un total de hasta 3 módulos de comunicación. ¿Sí? A diferencia de los módulos de expansión de señales, los módulos de expansión de comunicaciones básicamente le agregan protocolos de comunicaciones nuevos que no son soportados directamente desde este PLC y a través de la instalación de un módulo adicional, a través de un hardware adicional que se encargue de traducir esa información para el PLC. Si regresamos aquí a unas diapositivas, acá podemos ver, por ejemplo, el modelo que se encuentra aquí atrás es un 1214, está expandido por su mano derecha por los módulos de entrada, salida digital. ¿Sí? Y a su mano izquierda tenemos un módulo de comunicación que le permite al equipo comunicarse con un protocolo Modbus RTU, ya que trabaja con el protocolo RC485, con la funcionalidad de comunicación serial a través de RC485. Justo lo que mencionaba. En total el PLC tiene tres posibilidades de expansión. A la mano derecha podemos encontrar módulos de señales o módulos tecnológicos. Ya les mencioné, no solamente los módulos de entrada digital, entrada analógica, sino también hay módulos especializados para pesaje, para análisis de vibración, para monitoreo de energía. ¿Sí? A su mano izquierda podemos expandirlo en lo que son módulos de comunicación, tanto como de comunicaciones seriales, RC485, RC232. También podemos expandirlo con módulos de tipo Profibus, tanto maestro como esclavo, que dice que pueden unirse a redes Profibus. Y también podemos expandirlo con módulos GPRS o LTE, ¿no? Que le permiten dar la posibilidad de conectarse a la red, conectar el PLC directamente a la red. Una tercera función, una tercera opción que tenemos para este PLC es que podemos expandirlo de manera frontal, ¿sí? Con una pequeña unidad, con un pequeño cartucho de señales o signal board, que le permite agregar una cantidad de entradas y salidas mínima. ¿Sí? No pueden expandirse mucho, creo que hay módulos de 4 entradas digitales o máximo 2 salidas digitales. Pero también tiene la posibilidad de poder trabajar quizás un módulo de comunicación, ¿sí? Un módulo de comunicación RS485 que permitiría al PLC tranquilamente trabajar y gobernar equipos que tengan o que soporten ese tipo de comunicaciones, ¿no? Trabajarlo como maestro. A mí la verdad me gusta decirle a veces que son módulos salvavidas porque pueden ayudarte quizás cuando no tienes suficiente espacio en el tablero para poder expandir más cantidad de entradas o más cantidad de salidas. Sí, son equipos, son tarjetitas que te pueden servir bastante. Así que siempre es bueno tener un conocimiento acerca de qué modelos hay disponibles. Bueno, en cuanto a comunicaciones industriales, este PLC es bastante completo. Embebido en la CPU, ¿sí? O sea, directamente salido de la caja, el PLC es capaz de soportar Ethernet, modos TCP, Profinet, comunicaciones S7, comunicaciones TCP o UDP abiertas. O sea, este PLC tranquilamente podemos conectarlo con casi cualquier tipo de base de datos, incluso ya actualmente son servidores, bueno, se me fue disculpen ahorita esto. Segundo. Ok, bueno. Básicamente ya estos equipos ya de por sí salidos de la caja son bastante potentes, bastante completos.
Sin embargo, podemos unirlos tranquilamente con más de un protocolo de comunicación adicional, agregándole los módulos de comunicación a su mano izquierda, ¿no? En este caso podemos ver que están ocupados todos, estos los tres módulos completos de comunicación. Entre ellos podemos observar quizás el primero, que es un módulo de comunicación Profibus. En este caso no estoy seguro si es un Profibus maestro o un Profibus esclavo, que permite a este PLC tranquilamente conectarse a una red Profibus y gobernarla o ser parte de ella como un esclavo y responderle a un CPU de gama media superior que se encuentre más arriba. En su segunda unidad tenemos un módulo ASI, que le permite al equipo comunicarse como, utilizar el protocolo de comunicación serial ASI. Y por último tenemos un módulo de comunicación adicional, y no estoy seguro qué modelo es. Bueno, en la imagen no lo puedo ver muy bien, pero sospecho que es un módulo de comunicación de tipo. Debe ser, bueno, debería ser un módulo de comunicación 1245, bueno, 1241, que le permite al equipo comunicarse con protocolos de comunicación seriales. ¿Sí? El más utilizado o los más estándares son los 485, que permiten trabajar con protocolos USS o Modbus RTU. O sea, le permiten al PLC tranquilamente trabajar o ser maestros de una red Modbus RTU y gobernar tranquilamente una cantidad de esclavos o comunicarse con un determinado sensor que tenga ese tipo de protocolo disponible, ¿no? Y poder obtener mayor información haciendo un menor cableado. Bueno, entre las características embebidas que vienen en el PLC tenemos unidades, bueno, en este caso funciones para conteo. En este caso tenemos hasta 6 contadores rápidos que pueden, bueno, 3 de ellos trabajan con una capacidad de lectura de hasta 100 kHz y 3 una capacidad de lectura de hasta 30 kHz. Se utiliza mayormente para lectura de encoders incrementales, ¿no? Que son sensores para poder medir el desplazamiento o la rotación de un eje. Es posible leer velocidades mucho más rápidas a través de un signal board especializado que nos permite trabajar con señales de hasta 200 kHz. Para control de posición trabajamos con 4 salidas PMP-WM. Las mismas pueden ser utilizadas para trabajar salidas PTO con una frecuencia máxima de hasta 100 kHz. ¿Sí? Estas salidas pueden ser utilizadas, como ya lo mencioné hace un momento, creo, para poder regular la apertura de una válvula, regular la posición de un servo, etc. Y también para poder trabajar con motores paso a paso. Adicionalmente a esto tenemos ya lo que es una funcionalidad bastante interesante, que es un total, bueno, que los PLC son capaces de manejar un total de 16 lazos de control PID con la funcionalidad de autotune. ¿Sí? Eso quiere decir que, esta característica adicional que se nos entrega, ¿no? Justo aquí lo vemos en la mano izquierda, le permite al sistema, en este caso, ajustarse de manera automática, eh, generando, o bueno, analizando por un determinado periodo de tiempo el comportamiento de la planta o el comportamiento de tu proceso, a medida que el mismo va ajustando las variables de acción, ¿no? En todo lazo PID tenemos nosotros una variable controlada, un sensor y un set point, ¿no? En este caso, el PID Compact nos permite a nosotros ajustar de manera automática, de manera sencilla, un lazo de control PID sin necesidad de conocer nosotros la función matemática que gobierna la planta, ¿no? La función de transferencia de la propia planta, sino que simplemente pues, el PLC tiene la función de poder identificar automáticamente cuáles son los valores de las constantes PID más óptimas para que tu proceso se regule de manera más efectiva, ¿no? Este proceso lo vemos nosotros siempre en la clase final, si no me equivoco, siempre tratamos de llegar hasta ahí. Y podemos ver tranquilamente cómo un determinado control de temperatura puede ajustarse sin necesidad de nosotros eh, hacer nada más que un par de configuraciones, y el PLC toma las decisiones a partir de ese punto, ¿sí?
Similar al PID Compact, las funciones tecnológicas adicionales que ofrece PLC es la opción de Motion Control, en la cual nosotros podemos gobernar, sí, en la cual nosotros podemos gobernar tranquilamente eh, función de control de movimiento. Sí, básicamente podemos controlar la posición de un eje, como si fuera, no sé, una impresora 3D o algún equipo adicional. Sí. Una tercera funcionalidad que se ha agregado al PLC 1200 es, en este caso, la opción de poder hacer un control RFID, que es básicamente un control de tags mediante RF, un control de variables mediante RF, entre lectores bueno, unidades lectoras de RF que se conectan directamente al PLC. Anteriormente esto era un dolor de cabeza para los programadores, pero ya si me lo entrega directamente con función, solamente basta hacer unas cuantas configuraciones al agregar esta función adicional. Con eso ya podemos trabajar tranquilamente. Otras funciones que me gusta mencionar siempre son que ya estos PLCs ya no son unidades sencillas, ya no son microcontroladores estándar, sino que ya son técnicamente servidores, computadoras completas. Y como tales, pues al estar en una red Ethernet, nosotros podemos habilitar una opción que se llama Web Server y podemos conectarnos a la página web que viene embebida en este equipo. Podemos ver, por ejemplo, acá en la pequeña imagen que está en la parte inferior. Eh, Esta es la pantalla de presentación que nosotros obtenemos cuando ingresamos a la dirección IP de este PLC. ¿Sí? Internamente a este web server nosotros podemos hacer monitoreo de las entradas, salidas, detener o activar el PLC, revisar el estatus, revisar información del propio PLC. Y también podemos incluso obtener información de este a través del sistema Datalog, que es básicamente un sistema de almacenamiento de datos, una base de datos que se encarga de guardar información del PLC en determinadas condiciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, para poner un ejemplo puntual, llevar un registro de cuáles son los pesos de sacos de 50 kilos que nos entrega nuestro sistema de pesaje, controlado por un PLC 1200, yo podría hacer que cada vez que este PLC, bueno, cada vez que se entrega un saco de 50 kilos, cada vez que se entrega un producto final, se guarda la fecha, la hora y el último pesaje, el último valor de pesaje en esta base de datos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de memoria que tenga este PLC, pues tranquilamente podemos trabajar una cantidad de 1000 registros, creo que cuesta un poco más, dependiendo de la cantidad de datos que quieras guardar cada vez que se produzca el evento de almacenamiento, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos manejar tranquilamente conectarnos a PLC a través de su página web, descargar esta información e introducirla en nuestros KPIs, ¿no? Hay una funcionalidad más aquí que fue falta, que no le he puesto, que es que al ser servidores, nosotros podemos también cargar una página web a este servidor, que se llama página web definida por usuario. Y bueno, esta funcionalidad es bastante interesante porque incluso te permite graficar, quizás no de la manera más sencilla, si tiene sus complicaciones, pero nosotros podemos graficar tranquilamente el proceso con bloques, con determinadas eh, texto, ¿no? De texto que al estar conectado, al estar básicamente unido al PLC, pues puede entregarnos información en tiempo real de lo que está pasando. Y podemos incluso graficar que si es una pequeña planta, un pequeño HMI, que en realidad no existe, existe dentro del PLC. Y nosotros, si estamos en la misma red que él, podemos observar ese proceso en una imagen cual si fuera un HMI, ¿no? Cual si fuera un HMI especialmente diseñado para esta aplicación. Esta funcionalidad es bastante interesante porque si este PLC tuviera conexión a una red Wi-Fi, podemos incluso acceder a ella a través de nuestras unidades móviles, en este caso nuestros celulares, y tomar acción o monitorear también el PLC en tiempo real. Eh, bueno, me siento orgulloso de decir que tengo un par de alumnos que ya han entregado sus tesis basándose en este tipo de aplicaciones. Bueno, ya en clase yo siempre les enseño lo básico, lo principal, y ya, bueno, depende de cada uno de ellos qué desarrolla.
pero bueno, no lo he podido colocar en descargas dispositivas, pero sí, es posible nosotros desarrollar un pequeño mini HMI, con el cual podemos observar directamente el proceso que está haciendo el PLC internamente y tomar acción sobre él sin necesidad de gastar o de comprar un HMI aparte. No basta con estar en la misma subred, tener un celular, un smartphone, y podemos enlazarnos a él y obtener el control, ¿no? Son funcionalidades bastante interesantes que me gustaría que se desarrollaran un poquito más, pero bueno, vamos a ver qué nos depara este, estos nuevos, bueno, los nuevos programadores, ¿no? Vamos a ver qué se les ocurre. Ya finalizando un poco, ya tenemos internamente cómo se divide la memoria de un PLC. Como ya había mencionado, tenemos un total de tres memorias: memoria ROM, memoria RAM y memoria remanente. En memoria ROM, nosotros podemos, pues, bueno, estas memorias nosotros podemos observar cuán ocupadas se encuentran, cuán cargados se encuentra nuestro PLC. Cuando nos ponemos en línea con él, a través del software de programación TIA Portal, podemos observar directamente cómo se encuentra este PLC actualmente a nivel de saturación, a nivel de disco duro, y poder tomar acción sobre él, ¿no? Quizás poder mejorar o corregir nuestro programa que se está consumiendo demasiados recursos. O en el caso hipotético de, por ejemplo, tengamos un proyecto que queramos mejorar, quizás tomar la decisión de una vez de cambiar el PLC por uno más potente, porque no se da abasto en las unidades de memoria, ¿no? Con esto nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido, ver que también está trabajando, que también está manejando la información nuestro PLC. Y bueno, creo que me pasé de una hora, no me había dado cuenta. Bueno, algo rápido quizás para cerrar, ya disculpen tanto que estaba hablando. Bueno, y debemos entender esto. Los PLCs que trabajan, bueno, la gran mayoría de PLCs actualmente trabaja con una ejecución cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el PLC tiene un total de, bueno, tiene una estructura de trabajo que siempre se repite para poder manejar una gran cantidad de información o manejar la cantidad de información, en este caso la variación de sus entradas áreas digitales. Así que para un PLC es necesario que su tiempo de ciclo siempre sea menor a 150 milisegundos, de ser posible que sea que duren 10-15 milisegundos, pero esto puede variar de acuerdo al programa, de acuerdo a la programación que nosotros le entreguemos al PLC. Y esto lo vemos más que todo, lo vemos más en profundidad en clase ya cuando empezamos a manejar lo que es programación lineal, programación estructurada, cómo hacer que el PLC pues no se sobrecargue de información, que tome decisiones mucho más rápido para evitar que este tiempo de ciclo pues se dispare. Porque básicamente un ciclo trabaja de esta forma. Y cuando el PLC inicia su ciclo, inicia su proceso, lo que hace es toma una lectura de las entradas digitales en ese momento y las almacena en una memoria de imagen de entradas. Es un pequeño espacio de memoria, un pequeño espacio dentro de la memoria RAM, donde almacena el valor de las entradas en ese momento. Una vez tomadas estos valores, el PLC comienza a ejecutar su secuencia de programa, desde la primera línea de programación hasta la última. ¿Okay? Durante todo este tiempo, durante todo el tiempo que el PLC empieza a procesar el programa, eh, lee la memoria de entradas, bueno, lee la memoria de entradas y escribe a la par una pequeña memoria de salidas. ¿Okay? Una vez que termina de escribir de leer y de ejecutar la última línea de código, recién en ese momento el PLC escribe las salidas en sus salidas digitales físicas, en sus salidas digitales reales. ¿Sí? Pasado este punto, recién el PLC regresa al watchdog, regresa a la función de vigilancia, la reinicia y vuelve a empezar su ciclo. Imaginemos, por ejemplo, un hipotético caso donde un programador se haya equivocado y haya deshabilitado, o haya desactivado el tiempo de vigilancia o haya puesto un tiempo de vigilancia demasiado alto. Este tiempo de vigilancia nosotros podemos configurarlo en 150 milisegundos, que viene por defecto hasta, si no me equivoco, 6 segundos.
lo cual considero está mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que el PLC, si su tiempo de procesamiento es superior a esto, el PLC no va a estar atento o no va a poder identificar un cambio en alguna entrada digital. Y si por A o B hayamos configurado mal, hayamos configurado que una de esas entradas digitales sea un botón de stop, quiere decir que el PLC, mientras se encuentra procesando, no va a poder entender o no va a poder percatarse de que el botón de stop o el botón de emergencia ha sido pulsado, por tanto no va a ejecutar esa instrucción. Eso nos genera un error, nos puede generar un problema, porque en el caso de querer tener una máquina por un tema de una emergencia puntual, pues el PLC, al tener un tiempo de ciclo demasiado alto, va a demorar demasiado en tomar acción sobre esa señal. ¿Sí? Va a demorar demasiado en tomar acción sobre una acción correctiva sobre ese evento. Es así que los mejores programas, pues, o los buenos programadores tratan de organizar su proyecto a tal punto, optimizarlo a tal punto de que de que este tiempo de ciclo sea el menor posible para que el PLC esté atento a las modificaciones de las entradas digitales, a las modificaciones de sus condiciones iniciales. ¿Sí? Esto se ve mucho mejor cuando empezamos a programar ya el PLC y empezamos a comprender eh, cómo manejar, cómo optimizar el programa. ¿Sí? Bueno, esto es un concepto que vamos a dejarlo aquí por ahora, ¿sí? Más que todo porque creo que ya se nos cumplió el tiempo, pero es necesario que se comprenda eh, para poder trabajar correctamente un PLC. Mm, dirección de memoria, bueno, todo PLC realmente trabaja, su memoria estaba dividida en bytes, ¿sí? Y para apuntar a una determinada entrada digital, nosotros debemos apuntar primero que nada el mnemónico de entrada, que normalmente trabajamos con los mnemónicos internacionales, que vendrían a ser inputs, se definen con la letra I. Luego apuntamos la unidad del primer byte, en este caso que sería el índice 0. Y luego apuntamos al bit puntual, que en este caso se coloca después de un punto. Entonces colocamos aquí entrada eh, byte 0, bit 2. Entrada byte 0, bit 1, entrada byte 0, bit 2, así lo manejamos. ¿Sí? En este caso el PLC puede agrupar memoria, podemos trabajar las memorias desde acceso como bit, o sea, apuntar directamente a una determinada marca, salida, memoria, etcétera, bit por bit individual. Podemos agrupar los datos en unidades de 8, en este caso bytes, así como también podemos agruparlos en palabras que vienen a ser la agrupación de 2 bytes, a los cuales las direccionamos con las letras B para byte y W para word, para unidades de 16 bits. Y por último tenemos el direccionamiento de memoria más completo, más grande, que sería el acceso doble o double word, del cual se direcciona con la letra D. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos nosotros leer una entrada digital, la primera entrada digital de PLC la apuntaríamos como bit, así que sería input byte 0, bit 0. Si quisiéramos escribir, por ejemplo, una determinada salida analógica, y los ingenieros que trabajan con tipo Word, nosotros la escribiríamos como Q, que sería el mnemónico de salida. Eh, Utilizaríamos la letra W para la agrupación, en este caso se utiliza 16 bits para poder escribir una salida digital. Y luego apuntamos al primer byte, ¿no? Primer salida, salida analógica. Y luego apuntamos la dirección final como que vendría a ser la primera el primer byte que se ocupa. Bueno, disculpe, me estaba apurando un poquito, vamos a cerrar aquí. Los lenguajes de programación, bueno, como ya les mencionaba, actualmente el PLC, el 1200 trabaja a 3 niveles de lenguaje de programación. Trabajamos con el lenguaje ladder, que es como el que se encuentra aquí en la mano izquierda. El lenguaje en bloques, que bueno, no lo tengo aquí en la imagen. Y el lenguaje SSL, ¿no? El SSL es básicamente un C. ¿Ok? Entonces, el PLC 1200 tiene la capacidad de manejar 3 tipos de lenguaje: ladder, bloques
y C, pero es un C básico, no es un C++, por si acaso, es un C bastante más bruto, por así decirlo. Hay dos lenguajes de programación adicionales que no se encuentran en esta diapositiva, que vendrían a ser el GraphSet, que es para programar un determinado, no, el comportamiento de un proceso en forma de un flujo, en forma de un mapa con condiciones para activación, desactivación. Y también hay un lenguaje llamado STL, que es un lenguaje ya más lenguaje máquina, ¿no? Que básicamente trabaja casi al nivel de un assembler. Si bien es el lenguaje más duro, el más antiguo, también es el más óptimo porque te permite optimizar al máximo una determinada función, permite optimizarlo al punto donde una función que puede haberte demorado en C o puede pesar en C varios kilobits. En STL, pues puedes trabajarlo tranquilamente un peso de unos cuantos bytes. ¿No? Si bien para algunos de los chicos que recién están empezando, pues eso puede significar nada. Para los que han trabajado ya con PLCs o han trabajado o manejado sistemas un poquito más antiguos, pues eh, al hacer un programa más ligero, pues le permites al PLC manejar una mayor cantidad de información a mayor velocidad, ¿no? Básicamente le estás quitando carga al procesador, con lo cual optimizas al máximo tu proyecto y pues eh, eh, espero que les haya parecido interesante este primer seminario de introducción. Espero en lo posible más adelante preparar algo más completo, bueno, poder editar algo más completo, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene instalado, quizá, o tiene instalado, o lo tiene preparado, quizás alguna máquina virtual o algún dispositivo con la tía Portal, quizás para un seminario siguiente, trabajar un pequeño programita, una pequeña introducción, viendo algunos temas interesantes, algunas cosas interesantes que maneja el software. Bueno, por ahora lo he limitado solamente a una pequeña introducción y bueno, quedo atento a sus comentarios para ver si están interesados en llevar cursos con nosotros. Igual estoy limitado solamente a lo que puedo mostrar aquí en una pantalla, me hubiera encantado mostrar un poquito más de información, pero eso ya mayormente bueno, lo tendrían que manejar ustedes directamente en campo o manejarlo directamente en clases si es que quisieran llevar alguna vez con nosotros algún curso. Sí, por mi parte, gracias por estar ahí. No sé cuántas personas se encuentran actualmente conectadas. Les agradezco bastante. Y bueno, quedamos en contacto, estoy atento a comentarios. Mi nombre es Diego Saldaña, soy profesor en Electrotec, en el curso de PLC 1. ¿Sí? Y bueno, espero que si se animan, espero verlos en clase. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches.